Buenas noches. Bueno, agradecer a Mederi que me haya invitado a dar esta charla sobre la salud de la mujer y los retos que nos planteamos en este siglo XXI por todos los cambios que ha habido. Em, y nada, empiezo ya. Luego habrá un turno de preguntas para que podamos comentar algunas dudas que haya. Bueno, primero, ¿qué nos hace enfermar en general a la población? Pues no dormir adecuadamente, un sueño no reparador, tener unos malos hábitos dietéticos, o sea, una dieta occidental, fritos, procesados, azúcares, alcohol, sedentarismo. Estamos hechos para movernos y ahora culturalmente lo habitual es pasarnos sentados la mayoría del tiempo. Tener poca madre tierra, con esto me refiero a poco sol, poca naturaleza, salir poco al campo, al bosque, estar mucho en la ciudad. Abuso de las tecnologías y las luces, todo el tema de las luces azules, ¿no? Y las luces incluso blancas. Tener un intestino que no esté en buen estado, tener disbiosis, déficit de algunos grupos bacterianos necesarios y exceso de otros que nos perjudican, parásitos, cándida, infecciones, con esto me refiero a infecciones pues, víricas o infecciones sistémicas que tenemos, incluso un tema del que suelo hablar bastante es de las infecciones ocultas, por ejemplo, el de las cavitaciones. Nosotros quizá incluso debajo de los dientes, de algunas muelas que han sufrido alguna intervención, hemos tenido algún problema, puede haberse generado una infección que está generando inflamación de bajo grado. Los tóxicos químicos y electromagnéticos, o sea, ¿no? Las antenas, yo ahora desde casa veo una antena 5G, claramente, pues cómo podernos proteger de ahí, ¿no? Y porque esto genera muchos problemas también. Los déficits de nutrientes que serían causa un poco de los malos hábitos dietéticos, de las infecciones, y bueno, porque ya con el paso del tiempo los suelos se han empobrecido y ya cuando nosotros nos alimentamos, el alimento no tiene tanto nutriente, ¿no? Y luego el consumo de medicamentos, que esto, bueno, ahora lo habitual es que los pacientes mayores de 65 años pues consuman de media 3 medicamentos o más, y esto es un problema porque genera mucho daño oxidativo, reduce minerales, vitaminas y nos enferma. Pues todo esto nos hace quedarnos sin pilas, como sale en la imagen. ¿Qué otros factores se asocian a la salud de la mujer en concreto? Pues los factores hormonales y los factores psicosociales. ¿Qué factores hormonales tenemos? Pues primero el tema de la ciclicidad, que es un tema que las mujeres tenemos bastante olvidados, ¿no? Pero aquí en la gráfica se ve pues como al inicio del ciclo menstrual em, van aumentando los estrógenos, en la ovulación se produce una bajada y es entonces a partir de la ovulación que empieza a subir la progesterona. Bueno, pues durante el ciclo menstrual se producen estas modificaciones hormonales producen cambios en nuestro cuerpo y en nuestro sistema. Por ejemplo, de entrada, antes de la ovulación o hasta la ovulación, el sistema inmune, la energía, la creatividad, el apetito, la libido y el estado anímico, por ejemplo, están en aumento. Y cuando empiezan a bajar los estrógenos, tenemos más necesidad de estar recogidas, tenemos un tema más de estar cuidándonos, descansando. Por ejemplo, luego lo comentaré, pero hay un libro que me gusta mucho que se llama Soy mujer y estas son mis reglas, que comenta que no montes una celebración de 40 años o de 50 años, bueno, de 40 años, por ejemplo, cuando estés casi con la regla o con la menstruación. Hazlo cuando estés ovulando o justo antes de ovular, ¿no? Porque necesitas toda esa energía y todas esas ganas. ¿Qué más factores hormonales están implicados? Pues las etapas en la vida de la mujer. Por ejemplo, este estudio, que es muy interesante, de Barth, em, de lo que sobre todo habla es de tema de salud mental relacionado con etapas de la vida. Pues durante los ciclos menstruales, pues en la etapa fértil hay mucha frecuencia o hay mucho riesgo de síndrome de trastorno disfórico o de síndrome premenstrual. Luego está el aumento de la depresión, tal y como está aquí indicado durante el embarazo. Y luego el riesgo de Alzheimer incrementado también al final. Entonces, yo darle un valor importante tanto a estos momentos que se les llaman transiciones hormonales, que son al inicio, ¿no? Donde están las flechas, al inicio de la menstruación, en la menarquia, en el posparto y en la perimenopausia, porque estos son momentos de riesgo de que aparezcan problemas de salud. Por ejemplo, es muy habitual, yo que trabajo mucho con problemas autoinmunes, endocrinos, pues diabetes,
por ejemplo, o también problemas de tiroides, sobre todo enfermedad de Hashimoto o Graves, que es la enfermedad autoinmune del hipertiroidismo. Estos son momentos en los que es muy frecuente que aparezcan, porque son momentos de inflamación y aparezcan estos problemas. Y luego vamos a las disfunciones hormonales, que esto lo menciono muy rápido, ¿vale? ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la más frecuente de todas es el síndrome premenstrual, que luego desarrollaremos con calma, la miomatosis, la endometriosis, la dismenorrea, hipermenorrea, los ciclos cortos o spotting, que ¿no? Muchas también de esto pues, es muy frecuente, el síndrome ovárico poliquístico y la menorrea, oligomenorrea, que es no tener la regla o tenerlas muy espaciadas. Y entonces, hay algunas patologías que se relacionan más con la dominancia estrogénica, o sea, un exceso de estrógenos respecto a la progesterona, otras que se relacionan más con un exceso de hormonas masculinas, con el hiperandrogenismo, y otras que se relacionan más con déficit de tanto de estrógenos como de progesterona. Y esto es como un poco genérico, para que es muy sencillo. El síndrome premenstrual no siempre tiene que ver con la dominancia estrogénica, por ejemplo, o la oligomenorrea, amenorrea tampoco tiene que ver siempre con esto. Pero bueno, esto es como una imagen un poco global. Y ahora voy a hablar de un tema muy importante, que es el tema de las diferencias ligadas al género, ¿no? Que biológicamente hombres y mujeres somos distintos y respondemos de formas diferentes a diferentes situaciones, ¿no? Y es muy relevante para mí el tema de la respuesta al estrés, porque la respuesta al estrés respecto al género condiciona que enfermemos de forma distinta y que tengamos patologías diferentes. En la respuesta al estrés, pues no, esto va por fases, ¿no? El hipotálamo sería como el nivel superior que envía señales a la hipófisis, que es la glándula, una glándula que sería uniendo, como esto es la línea que uniría estos dos dedos, que es como una uña, es muy pequeñita, y es la fábrica hormonal del cuerpo, para entendernos, y desde la hipófisis se envían señales al córtex adrenal para fabricar cortisol. Y este cortisol va a los tejidos diana, pues donde tiene que hacer sus acciones, ¿no? Entonces, en el hombre, luego, perdón, un detalle que me he olvidado, desde estos tejidos diana o desde los diferentes sistemas inferiores, digamos, se envían feedbacks positivos o negativos. Quiero decir, me falta cortisol, pues el hipotálamo envía señales a la hipófisis para fabricar más. O me sobra cortisol, ya no me envíes tanto, pues este feedback que se le llama negativo o positivo para avisar de que ya tenemos suficiente, no hace falta tanto. Pues en el hombre, ¿qué sucede? Tal y como indican estas flechas, que ahora lo explico, la respuesta de inicio es rápida y tiene menos sensibilidad al receptor, o sea que ¡pam! Pasa como una flecha muy rápido, y esto condiciona que haya mayor supresión inmune, con lo cual tienen más enfermedades infecciosas, pero menos enfermedades autoinmunes, y luego hay más enfermedad cardiovascular y más abuso de sustancias. Por esto, porque el sistema simpático se dispara de golpe, para entendernos, ¿vale? Y luego hay un feedback negativo no atenuado, que tiene menos riesgo de depresión, quiero decir, ellos devuelven tal y como toca el eje. O sea, hay un envío de señal de, vale, ya no me envíes más cortisol, punto. No hay más historia aquí, ¿no? Y esto condiciona que tengan más frecuencia de estas enfermedades. Pero en la mujer es un poco diferente. La respuesta aguda es más lenta y luego tienen el feedback atenuado. ¿Qué quiere decir? Que como la respuesta es más lenta y hay más sensibilidad al receptor, no hay supresión inmune y hay más aumento de autoinmunes, menos enfermedad cardiovascular y menos abuso de sustancias. Es como que esto es más lento, no es tan rápido. Entonces hay más progresión en responder al estrés. Y luego el feedback negativo es más lento y esto condiciona que haya más depresión. Quiero decir, al final nosotros no enfermamos diferente bueno, ahora explicaré que también hay un tema social, ¿no? Pero ya hay un acondicionamiento biológico. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Bueno, esto es un resumen de un estudio muy interesante que habla de las funciones inmunitarias de las diferentes hormonas, ¿no? Y lo que aquí es más relevante es que los andrógenos tienen un efecto inmunosupresor. Y esto sería un resumen de todo un poco, ¿no? Que tanto las transiciones hormonales como las hormonas, como los factores externos condicionan que enfermemos diferente. Y el tema de las enfermedades autoinmunes, que ahora son enfermedades que están como en auge, ¿no? Son las enfermedades para mí del siglo XX y del siglo XXI, perdón. Hay más autoinmunidad en la mujer por estas causas. Pero es que además existen los factores psicosociales y aquí pues quiero un poco
me pongo un poco reivindicativa, ¿no? De que la mujer, ¿no?, se ha empoderado porque ha empezado a trabajar, pero el problema es que ha empezado a trabajar, ¿no? Nuestras madres, pues bueno, por ejemplo, mi madre trabajaba, pero muchas amigas, sus madres, pues se ocupaban de la casa y de la crianza, ¿no? Y tenían un trabajo, ya tenían una carga importante en casa. Y ahora, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo esa carga importante en casa, ¿no? Padres mayores, un efecto sándwich importante, porque niños pequeños, padres mayores también, porque somos padres más tarde, la compra, la casa y además, pues bueno, aquí también el cuidado personal, estate estupenda, sé buena laboralmente y eso pues es mucha carga, ¿no? Y aquí os presento tres estudios que lo que resumen un poquito es qué problemas sociales o qué problemática social hace que enfermemos diferente las mujeres o que tengamos más carga las mujeres que los hombres, ¿no? Y básicamente es la violencia de género, las dificultades laborales, pues brecha salarial y techo de cristal, pues por el tema de los embarazos muchas veces, por ser fértiles, ¿no? Estamos penalizadas, esto está claramente demostrado, y luego que tenemos muchas responsabilidades. Y luego un problema muy importante que os quería comentar era el tema del sesgo de género en medicina y en ciencia. ¿Qué sucede? Aquí hay, bueno, ahora ha habido varias publicaciones en periódicos y en revistas, pero ¿qué sucede? ¿Qué es el sesgo de género? Que se han realizado, la mayoría de estudios se han realizado con hombres y a las mujeres se han extrapolado los mismos resultados y biológicamente no somos iguales. Además, hay enfermedades que solo tenemos las mujeres, pues endometriosis, síndrome premenstrual o las que sean, ¿no? Pues esto que os comentaba, ¿no? Que somos biológica y psicosocialmente diferentes, que la ciencia ha situado al hombre en el centro y ha tratado y estudiado a la mujer como si fuera un hombre, cuando no lo es, somos distintos, ¿no? Que se ha demostrado que las mujeres vivimos más años, pero con peor calidad de vida. ¿Y por qué no nos han...? Bueno, una de las causas que estuve leyendo por el motivo por el que a las mujeres no nos incluían en estudios clínicos fue que con los embarazos pues hay mucha variabilidad hormonal y no se nos pueden incluir en estudios, perdón, durante el embarazo y tampoco durante el posparto o la lactancia. Y luego que debido a la ciclicidad menstrual, pues hay más variaciones en diferentes parámetros pues, que tengan que estudiar o con medicamentos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que hay poca investigación en salud mental y maternidad, poca o casi cero, que enfermedades como la endometriosis tienen muy poco diagnóstico porque hay muy poco conocimiento médico, que hay un exceso de diagnóstico y de tratamiento de salud mental en las mujeres, porque habitualmente va una mujer encontrándose mal al médico y sale con el antidepresivo. Es muy, muy frecuente esto. Y luego, porque todo es que estás estresada o cuando a veces pues, hay un problema real de salud, orgánico de salud debajo, ¿no? Y luego que hay poco diagnóstico de los hombres en enfermedades mentales. Cuando un hombre se queja de tristeza, de ansiedad, de depresión, es muy habitual que no, vamos a hacer más pruebas porque hay que buscar, ¿no? Y hay un problema de infradiagnóstico en salud mental. Y este es un estudio que para mí es súper paradigmático de toda esta situación, que es un estudio que es observacional, que se siguió a población danesa, 7 millones de personas aproximadamente durante muchos años, creo que unos 25 años, y se demostró que las mujeres teníamos de media 4 años más retraso en un diagnóstico. Excepto en osteoporosis, pero bueno, la osteoporosis como es una enfermedad que ya está protocolarizado, que a partir de la menopausia vayan haciendo pruebas, pero esto a mí me parece muy impactante, ¿no? Este resultado, porque, claro, 4 años más de media quiere decir que yo tengo una enfermedad pulmonar y tardan 4 años más en detectármela, o una enfermedad autoinmune y tardan 4 años más en detectármela, o incluso un cáncer, ¿no? 4 años más que a un hombre por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Esto es un claramente indicador de que esto es preocupante, quiero decir, tenemos que hacer algo, esto no podemos normalizar esto, ¿no? Esta situación y tenemos que buscar recursos para que esto no suceda. También salió esta comunicación porque hicieron un estudio con la Sociedad Española de Cardiología, que también el tema de la salud cardiovascular es un problema porque se ha estudiado muchísimo al hombre, que ser mujer aumenta un 18% el riesgo de morir por infarto. Y las causas son varias. Unas dependen de la mujer, para entendernos, y otras dependen del sistema, ¿no? Y el de la mujer, pues que como el infarto nos han explicado que es el clásico dolor ¿no? En el precordial, que se le llama, ¿no? En el pecho y que se irradia a brazo izquierdo, pues entonces ya, pues si la mujer, muchas veces el infarto de la mujer, que se ha visto claramente que
tiene más vegetatismo, o sea, más náuseas, mareos, dolor generalizado, un dolor que va más hacia la mandíbula, pues no lo interpreta como un infarto y entonces igual está teniendo un infarto en su casa y no consulta. Luego la carga que tiene, como estamos tan ocupadas con tantas cosas, pues ya iré mañana. Y luego, por otra parte, como si dijéramos, la parte que depende del sistema es que los médicos no estamos preparados o las médicas no estamos preparadas para diagnosticar un infarto en una mujer, porque es que no nos lo han explicado bien. Yo soy la primera que lo digo, ¿no? Que a mí en la carrera pues me explicaron el dolor clásico del hombre, ¿no? Y el de la mujer o los síntomas de la mujer pues no le dieron tanto valor, ¿no? Entonces hay poca preparación y luego se ha demostrado que vierte mucho menos, se realiza mucho menos intervencionismo y muchos menos fármacos y mucha menos revascularización cuando hay un infarto en la mujer. Esto también es un tema. Sí que es cierto que la enfermedad cardiovascular en la mujer aparece más tarde normalmente, entonces ya tiene más comorbilidades, ya igual coexiste una hipertensión o una diabetes, pero esto no justifica todo este contexto del aumento de riesgo. Vamos a ver, ¿qué haríamos, no? O sea, un poco cómo tratamos a la mujer. Pues generalmente, ¿no? Si no duermes, pues dormir. Buen descanso, ¿qué quiere decir? Que te vayas a dormir temprano. Y porque no es lo mismo dormir de 12 a 7 que de 10 a 6, porque es una hora mucho más fisiológica, ¿no? Desde que se va la luz del sol. Un buen descanso, si hay malos hábitos dietéticos, dieta sana y ayunos, se pueden hacer ayuno intermitente, que también se ha demostrado que es buenísimo para la salud. Hay que moverse, ejercicio habitual, caminar, estar menos horas sentado, hacer ejercicio de fuerza y aeróbico, más contacto con la naturaleza, mar, tierra y sol, eh, utilizar más las luces rojas, que son más fisiológicas, y luego exponerse más a la luz natural. Mejorar la microbiota, abordar las infecciones, reducir los tóxicos, pues activar las vías de tox y evitar pues, con diferentes dispositivos o de diferentes formas el impacto de las 5G. Reponer nutrientes, que esto, bueno, pues Mederi tiene una línea muy interesante en este sentido, y luego revisar las medicaciones, porque hay pacientes que cada especialista le va, que esto en teoría es un trabajo que tiene que hacer el médico de cabecera y también, bueno, esto daría para otra charla, ¿no? El problema que hay en el sistema, ¿no? Que están de sobrecarga, pero hay pacientes a los que se les va añadiendo un tratamiento tras otro y esto no tiene fin, ¿no? Hay un tema muy importante también para tratar a la mujer, que es respetar la ciclicidad, que es este libro es del que os hablaba, ¿no? Y, por ejemplo, en esta diapositiva, pues es una fotografía del libro y habla un poco del resumen de, pues, hombre, ovulación, estoy a tope, ¿no? Soy una diosa, comida en compañía, darlo todo en el gym, pero igual cuando estoy menstruando, oye, pues ejercicios, todo más tranquilo, un trabajo más rutinario. O sea, las diferentes fases del ciclo menstrual nos condicionan el estado general y el estado psicológico y hay que adaptarse un poco, o habría que adaptarse un poco a esto. Y luego abordar la desigualdad, que evidentemente si hay tanto sesgo y estamos tan sobrecargadas es más fácil que enfermemos, ¿no? Educación en la igualdad, pues desde pequeños a los niños y a las niñas, políticas de igualdad que nos ayuden y luego evitar el sesgo de género en medicina y ciencia, o sea, incluir a las mujeres en estudios y estudiar enfermedades como la endometriosis, que se estima que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis y bueno, se diagnostican, pues no sé, quizá un 10% de esas y ayudarnos. Esta imagen me parece súper bonita, ¿no? Entre nosotras, ¿no? Acompañarnos y ayudar. Y luego tratar las alteraciones hormonales de forma específica, porque no puede ser que lo primero cuando una mujer va con un problema hormonal a la ginecóloga o al ginecólogo, al médico, le proponga tomar anticonceptivos o antidepresivos. Vale. Para tratar las alteraciones hormonales hay que tener en cuenta los hábitos de vida, que sería lo más importante, que son los que ya hemos hablado. Y luego valorar, tratar con nutracéuticos, porque hay nutracéuticos súper interesantes, porque, por ejemplo, para la salud hormonal de la mujer, a mí en general me gusta muchísimo el DHA, por su potencial antiinflamatorio. Y bueno, pero hay otros muchos, quiero decir, que depende del caso, pues tratar con uno o con otro, ¿no? Por ejemplo, esto vuelvo aquí a comentar, todas las disfunciones hormonales son las más importantes de la mujer, y nos vamos a centrar en el síndrome premenstrual porque es la patología hormonal más frecuente de la mujer y que se ha normalizado más. Os comento un poquito en general del síndrome premenstrual y luego ya profundizaremos. Bueno, muchas mujeres en edad reproductiva, o sea, en etapa fértil, experimentan malestar físico y emocional los días antes de la menstruación.
se asocia a la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, ¿no? La fase folicular es desde la regla hasta la ovulación y desde la ovulación hasta la nueva regla es la fase lútea, que es aquí donde aparece el síndrome premenstrual y se suele resolver cuando finaliza la menstruación. Hay mujeres que normalmente explican que se sienten mal, no sé, es lo más habitual, ¿eh? Una semana tras la ovulación y que quizá durante la menstruación mejoran. Y hay otras mujeres que explican que se sienten mal durante la ovulación o hay otras que explican que durante la menstruación ya se sienten bien, ¿vale? La prevalencia mundial se estima en un 47,8%. O sea, hay súper poquísima investigación, lo digo porque me he sumergido mucho en este tema durante estos días. Y es que la mitad de las mujeres, o sea, diríamos un cuarto de la población mundial tiene esta enfermedad, ¿no? Y la investigación es ínfima. Los síntomas mentales más comunes son irritabilidad, ansiedad y depresión, y los físicos es hinchazón abdominal, sensibilidad mamaria y dolor de cabeza. Y luego, ¿a qué se debe, no? A los cambios, en general, a los cambios hormonales, al estrés, a la dieta y alteraciones en los neurotransmisores. Estos serían los factores de riesgo como más relevantes, ¿no? Bueno, esta variabilidad, ¿no? Que ahora el estrógeno empieza a bajar o de golpe empieza a subir o la progesterona también pues tiene sus picos y ahí es donde suceden los diferentes problemas. ¿Cómo se produce esto? Bueno, es muy complejo y o sea, que no está estudiado parcialmente y no se ha relacionado claramente el motivo. Sí que se relaciona con fluctuaciones, pero luego cuando se han ido a buscar si se relacionan claramente con déficits o excesos hormonales, no hay una clara relación con el aumento o reducción de estrógenos o progesterona, pero sí con una variabilidad y probablemente con un aumento de sensibilidad, ¿vale? Y luego, esto lo digo a título personal, por mi experiencia, ¿no? Yo creo que no se ha hallado una relación directa porque diferentes síntomas se asocian a diferentes alteraciones hormonales. Por ejemplo, es muy típico que las mujeres que tienen un exceso de estrógenos, que siguen con los estrógenos muy altos después de la ovulación, tengan más síntomas que se asocian al exceso de prolactina. Distensión, hinchazón mamaria, irritabilidad, como más tensión, más dolor generalizado. Y, por ejemplo, es más frecuente que las pacientes que están más bajitas de progesterona, pues tengan más tristeza o tengan más ansiedad o tengan más insomnio, ¿no? Entonces, claro, si intentamos poner estas variaciones hormonales en el mismo grupo, no encontramos relación. ¿Vale? Pero si las miráramos por separado y miráramos sintomáticamente qué predomina, seguramente sí que se hallaría una relación. Y luego, pues que existe un componente de neurotransmisores, principalmente de GABA y serotonina, y además del eje hipotálamo hipófiso adrenal, o sea, todo el tema de las catecolaminas y el sistema simpático. Aquí es como que en esta diapo expongo un poco las variaciones del estradiol y la progesterona durante el ciclo, ¿no? Esto es el estradiol, ¿no? Esto es la ovulación, pico durante la ovulación, bajada durante, o sea, posterior a la ovulación, y luego se supone que hay una regulación hasta que nos viene la regla, que también está más bajita. Y la progesterona está muy bajita hasta que posterior a la ovulación tiene un pico, normalmente a los 21 días. Y aquí pongo las flechas, que es donde suele haber problemas, pero claro, fijaos, esto es una bajada de estrógenos, puede haber unos síntomas X que normalmente se asocian a bajada de serotonina. Esto es subida de estrógenos, aquí también puede haber síntomas, y esto es bajada de progesterona o de estrógenos, y es aquí donde pueden aparecer algunos síntomas. De hecho, hay chicas que dicen, yo me siento mal 2 días antes que me venga la regla, tengo un dolor de cabeza horroroso, pues aquí hay que mirar si es por bajada de progesterona o por bajada de estrógenos habitualmente. Entonces, claro, si intentamos ubicarlo todo en el mismo panel, es muy difícil, ¿no? Aquí lo explico mejor, ¿no? Normalmente ansiedad, depresión, cefalea y baja libido se asocian a bajada de estrógenos, perdón. Y esto puede suceder frecuentemente justo después de la ovulación o justo antes de la regla. Luego, distensión mamaria, hinchazón, irritabilidad, edemas, cefalea, aumento de peso y ciclos más largos, o sea que tarda más en venir la regla, se suele relacionar con un aumento de estrógenos que es por un aumento de prolactina. Fijaos que la sintomatología varía, pero a todo le llaman síndrome premenstrual, ¿no? Luego, más depresión, más ansiedad, más intolerancia al frío, astenia, insomnio, ciclos cortos y pérdidas antes de la regla suele ser bajada de progesterona y se asocia a este metabolito de la progesterona que se llama alopregnenolona, cuando está bajita o hay poca sensibilidad a ella. Y esta ya no es tan frecuente, pero también es posible, sobre todo se asocia a un exceso de tratamiento, que es cuando hay un exceso de sueño, náuseas y estreñimiento, que es un exceso de progesterona. A algunas pacientes se les da progesterona antes de la regla y no la toleran bien y empiezan con estos síntomas, pero es más frecuente en un contexto de dar tratamiento, para entenderlo.
Cuando bajan los estrógenos, habitualmente baja la serotonina, la dopamina y el glutamato, entonces estoy más depre, más irritable, estoy menos motivada, estoy más triste. Cuando baja la progesterona, baja más sobre todo el GABA y aquí lo que hay más es ansiedad e insomnio. Y cuando suben los estrógenos, hay más prolactina y menos serotonina, que es todo este tema de la hinchazón, bueno, de que todo es muy explosivo, estamos más irritables y también puede haber un contexto emocional de tristeza. Y luego ya os comentaba que el exceso de progesterona es menos frecuente. Pero es que es muy importante que tengamos claro que cada síntoma puede responder a una alteración hormonal diferente y hay que centrarse en tratar esa alteración hormonal. Y luego nuestros amigos pues, del eje hipófiso hipotálamo adrenal, ¿no? Que normalmente se correlaciona con una bajada de cortisol y de endorfinas, con lo cual pues, estamos más tristes, más demotivadas, menos energía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome premenstrual? Analíticamente, ¿no? Bueno, aparte del clínico, lo más importante es preguntar qué síntomas tiene esa mujer y con qué se puede relacionar, ¿no? Con un exceso de estrógenos, con una bajada de progesterona, según un poco lo que presente, ¿no? ¿Qué hormona solicito? Normalmente en tercer, quinto día del ciclo. Me sale todo bien. Bueno, que me salga todo bien no quiere decir que esté bien, ¿no? Porque puede ser que tú tengas el estradiol, tiene un exceso de estrógenos, pero sean más en segunda fase o no salgan los estrógenos altos, ¿vale? Y luego lo que sí que es importante que al día 19-21 mirar la prolactina o la progesterona. Si la progesterona está bajita, suele haber un déficit. Entonces aquí, vale, pues venga, voy a tratar el déficit de progesterona o con progesterona o con nutracéuticos que ayudan a subirla, ¿no? Y luego la prolactina elevada, que también sucede en la segunda fase y nos da toda esta sintomatología que os explicaba, ¿no? Que aquí es cuando sospecharíamos de un hiperestrogenismo, que vamos a ver, los estrógenos pueden estar altos por mil motivos, ¿no? Primero, porque tenga la histamina alta, porque no los depuro bien a nivel intestinal, cuando hay disbiosis normalmente no se eliminan correctamente y se vuelven a la circulación enteroportal, o sea, vuelve a llevarlos al hígado y vuelven al sistema sanguíneo otra vez, entonces vuelvo a estar con estrógenos. Si el hígado no me metila bien los estrógenos, pues lo mismo, pero está importante la metilación. Y entonces, de analítica general, pues hay que pedir pues, una bioquímica, todo un poco genérico, y luego es muy importante estas vitaminas y minerales que se ha demostrado que muchas están bajitas. Vitaminas B, vitamina E, homocisteína, vitamina D, vitamina C. La homocisteína alta podría indicar que no se están metilando bien los estrógenos. Y luego los otros nutrientes es que podríamos estar muchas horas hablando de esto, pero es que las vitaminas y los minerales todas están implicadas en muchísimas vías de fabricación de hormonas y de eliminación de las mismas. Si no están bien, por ejemplo, yo necesito vitamina B6 y magnesio para fabricar serotonina. Si no las tengo bien, ya estoy perdida, ¿no? ¿Cómo tratamos el síndrome premenstrual? Vamos a ver. Los hábitos de vida es lo más importante. De la dieta hay bastante publicación. Encontré incluso un artículo bastante interesante que asociaba el ayuno intermitente a la mejoría de la sintomatología en fase lútea, que es en esta fase en la que aparecen habitualmente los síntomas. Y tiene que ver seguramente con el tema del cortisol, porque se regula, ¿vale? Bueno, pues una dieta occidental rica en grasas es mala, esto bueno, ya es ampliamente conocido. Sí que no hay una clara asociación entre macronutrientes y síndrome premenstrual, pero claro, los macronutrientes es muy genérico, ¿no? Tú puedes comer hidratos de carbono siendo un arroz biológico y semi-integral saludable o unas patatas fritas, que también serían hidratos de carbono, ¿no? Esto es un macronutriente y o sea, es un alimento completamente diferente. Pero bueno, en general se recomienda una dieta rica en vegetales, fruta y fibra saludable, porque es lo que se ha visto que ayuda a mejorar el síndrome premenstrual. Esto es un estudio del British Medical Journal, que es una revista muy prestigiosa. El tema del ejercicio, bueno, he encontrado un montón de estudios y este artículo me parece súper interesante porque un poco que resume toda la evidencia científica y se ha visto que tanto el ejercicio aeróbico como el yoga, como la natación, como los estiramientos, el pilates, el ejercicio funcional, aumentan estrógenos y progesterona, o sea, y estabilizan, reducen la renina y la aldosterona, que estas son las encargadas de retención de líquidos, aumentan las endorfinas y aparte hay una parte de sociabilización que nos hace felices, ¿no? De compartir con otras mujeres o con otras personas. Y luego encontré bibliografía con otros hábitos, que es con el sueño. Un buen sueño mejora el síndrome premenstrual. Estar en la naturaleza mejora el síndrome premenstrual, o sea, en espacios verdes y abiertos. Y luego este tema que es muy importante, que aquí comentaba que las relaciones entre mujer y mujer era menos frecuente tener síndrome premenstrual, porque a los hombres les cuesta comprender que en esos días
nos encontremos peor, estemos más cansadas o no tengamos tantas ganas de hacer cosas o tengamos cambios de humor, ¿no? Esto es muy frecuente en la consulta, ¿no? Que vienen las chicas y dicen, mira, es que no me... Y está la pareja al lado y dice, jolín, antes de la regla, a ver, es normal que haya una variabilidad. Lo normal es que cuando esta variabilidad y estos cambios de humor te están afectando la vida. Yo soy muy fan de tratar con progesterona, me gusta mucho. Y sobre todo, esta parte más importante sería la que a nosotras nos interesa en esta situación, porque luego hablamos también de embarazo y tal, que también es muy importante en el embarazo, pero em, el efecto más importante de la progesterona es el tema del GABA, ¿no? Que tiene un efecto antidepresivo, antiestrés, sedante y ansiolítico. ¿Y qué sucede? Que si no tengo progesterona estoy más estresada, tengo más insomnio, más nerviosa y es muy frecuente encontrar esto en muchas mujeres. Entonces, la verdad es que personalmente no he encontrado estudios que demuestren que la progesterona está más baja en el síndrome premenstrual, ni he encontrado estudios que demuestren que la progesterona sea efectiva. Pero claro, hay mucha variabilidad entre las dosis y entre la vía de administración. Y luego, yo quiero decir, al final es un poco lo que ves en la práctica clínica, ¿no? Está muy bien los estudios y tener cierto apoyo, pero yo creo que merece mucho la pena. O sea, sí que es cierto que si la progesterona está baja hay que mirar qué está pasando, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, cerca ya de la menopausia, ¿no? Mujeres a partir de 40 años es muy frecuente que nos empiece, o 38 incluso, a bajar la progesterona mucho más que los estrógenos. O sea, a partir de ese rango de edad bajan las dos hormonas, pero proporcionalmente baja, o sea, baja mucho más la progesterona. Entonces, es muy frecuente, de hecho, muchas chicas también lo explican, que empiezan con síndrome premenstrual o con síntomas de hiperestrogenismo, reglas muy abundantes, dolor, a partir de los 40 años. Y entonces es una buena opción dar progesterona, pero no todo vale. Es mucho más fisiológica darla de forma bioidéntica, o sea, que sea natural, que hay en las farmacias podemos encontrar, por ejemplo, Digestan, y es mucho mejor darla vía vaginal, intravaginal o crema, porque también es mucho más fisiológico, se ha demostrado, que no darla vía oral, que además vía oral pasa por el hígado y así te ahorras un poco el paso por el hígado. Del tratamiento también es importante el tema de los herbáceos y se ha encontrado mucha evidencia científica. Con el que más evidencia científica se ha encontrado ha sido con el Vitex agnus castus, que, bueno, sobre todo tiene el efecto que tiene el Vitex es que baja la prolactina, entonces, sobre todo es muy útil en esos casos en los que hay un exceso de estrógenos. Pero bueno, también, aparte de bajar los estrógenos, sube la progesterona. O sea, ojo, dar el Vitex si la sospecha que tenemos es que los estrógenos están bajos, ¿vale? Porque entonces aún iríamos a peor. Pero el azafrán, la cúrcuma, el hipérico, muy importante para temas emocionales, ¿no? Cuando hay un tema emocional, también la hierba de San Juan se ha visto que va muy bien. El ginkgo biloba, que también se asocia la mejoría en la vascularización. La damiana o la canela. La canela también por su efecto de regulador del azúcar, ¿no? En este caso también muchas veces si hay ya una predisposición a que haya diabetes o una prediabetes, el síndrome premenstrual lo empeora todo con las variaciones de cortisol y puede ser una buena opción. Pero bueno, yo soy muy partidaria de suplementos como que tengan varios herbáceos, ¿no? Y luego hablo un poco de la micronutrición. Bibliografía hay de varios nutrientes. El zinc, por ejemplo, muy importante. En principio no hay déficit, pero se mejora clínicamente, física y psicológicamente. De dosis, los estudios son variables, pero entre 20 y 30 miligramos. Y bueno, lo que se ha visto es que mejora la depresión, mejora el estrés oxidativo y mejoran los marcadores de inflamación. Pero hay algunos estudios que son un poco escasos. Pero vamos, la mejora clínica y física es clara. El magnesio. Magnesio es diríamos, yo diría que es el number one del síndrome premenstrual. Y aquí sí que se ha demostrado que hay déficit, mejora el humor, es eficaz para el dolor menstrual, para el síndrome premenstrual y la migraña también. Y lo que se ha visto es que va muy bien para el estrés cuando se junta con B6. Las dosis, los estudios, hay un montón de variabilidad, pero bueno, yo recomiendo aquí tirar por dosis mínimo de 300, más bien altitas. Y como predomina sobre todo la ansiedad, el bisglicinato yo creo que puede ser una buena opción. El calcio, esto yo no me lo esperaba, pero encontré que los niveles suelen estar bajos en pacientes con síndrome premenstrual, que hay una mejora con el tratamiento y que un poquito por el tema coste-beneficio
se podría recomendar suplementar con calcio y vitamina D. Y dosis, pues más o menos la mayoría de suplementos ya tienen entre 500 y 1000, pero cuidado con las pacientes con patologías con depósito de calcio, ¿no? Hiperparatiroidismos, litiasis renales, etcétera. La vitamina D también es súper importante porque sí que está implicada en la formación de hormonas, sobre todo en la de la progesterona. O sea, ante una progesterona baja, mira cómo está varios nutrientes como vitamina C, ácido fólico y vitamina D, sobre todo. Em, y aparte tiene efectos sobre el calcio, afecta a las fluctuaciones de las hormonas sexuales y de los neurotransmisores. Y también se ha visto que ayuda a reducir el dolor menstrual, la inflamación y los marcadores antioxidantes. Pero es recomendable darlo en dosis altas. Por ejemplo, encontré un estudio con 2000 unidades al día que no hacía nada. Tienes que dar dosis bastante más altas. Y se ha visto que en los adolescentes mejora en la calidad de vida y los trastornos del estado de ánimo. Hay mucha información sobre vitamina D. Las vitaminas B. Sí que es cierto que como tal no se ha visto claramente que mejoran el síndrome premenstrual, pero claro, los estudios seguramente, bueno, sin el seguramente están hechos con vitaminas no metiladas y yo creo que el efecto importante de las vitaminas B metiladas es que ayudan al detox de estrógenos y serían muy relevantes cuando se sospecha que hay un exceso de estrógenos, más síntomas de, ¿no?, de hinchazón y de edema y de dolor mamario. Pero sí que se ha visto que incrementarlas en la dieta mejora el síndrome premenstrual. Yo creo que metiladas también. La vitamina B6 es también la prioritaria porque aumenta la progesterona y reduce los estrógenos, o sea, muy importante cuando hay una sospecha de hiperestrogenismo. Y además está implicada en la síntesis de neurotransmisores como la serotonina. La serotonina, la dopamina, o sea, también cuando hay mucha alteración del estado de ánimo, incluir las vitaminas B. Y es interesante asociar la magnesio. El complejo multivitamínico también mejora la clínica del síndrome premenstrual. Se hizo un estudio, por ejemplo, con B6 y con un complejo multivitamínico que llevaba también minerales y mejoraba. Y luego lo que he comentado, ¿no?, que son muy importantes las vitaminas del grupo B para la metabolización de estrógenos. Como casi el 50%, igual entre el 30 y el 50% de la población no metila bien los estrógenos. Entonces, acumulamos estrógenos las mujeres. Hay que mirar siempre la homocisteína, que esto nos da una idea un poco. Y luego, yo soy muy partidaria del DHA, aunque hay pocos estudios en concreto del DHA, pero siempre prefiero dar DHA que un tratamiento combinado, por temas complejos que ahora mismo no tenemos tiempo, pero bueno, hay un déficit habitual en prácticamente toda la población mundial. Solo una población muy pequeña de Japón no tiene déficit de DHA. No hay estudios aislados, como comentaba, con DHA, aunque sería preferible administrar DHA de forma aislada, porque podemos obtener EPA. Hay mejora clara de síndrome premenstrual en estudios y en metaanálisis y las dosis son muy variables. Yo no sé, depende de los síntomas. Igual 1 gramo es una dosis un poco más de mantenimiento. Igual aquí sí hay síntomas importantes y sobre todo asociados a dolor y a malestar general y a inflamación. Igual yo tiraría por los 2-3 gramos bien, bien. Y sobre todo, sigo con el tema del tratamiento insistiendo mucho en que lo importante es ver dónde está el problema, ¿no? Con la anamnesis y con algunas pruebas que también nos pueden ayudar. Concluyendo. O sea, la cosa es que como que nos hablarán mucho del síndrome premenstrual y que hay mucha historia a través de esto, pero bueno, el síndrome premenstrual es muy frecuente y da muchos problemas y necesitamos más investigación, eso es lo más importante y abordar el síndrome premenstrual por síntomas y por la causa que lo está generando, ¿no? Pero de conclusiones yo diría que los hábitos de vida son imprescindibles, comer sano, hacer ejercicio, naturaleza, sueño y vida social, que hay mucho más que los anticonceptivos y los antidepresivos. Imprescindible localizar las causas del síndrome premenstrual para tratarlo correctamente, ¿no? Lo que os comentaba, si es una bajada de progesterona, si hay un déficit importante de la vitamina D, quizá recuperas esa vitamina D y la mujer empieza a sentirse mucho mejor. Y luego acabo con esta frase de Mario Benedetti: se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta. Y yo he puesto un poco esta frase un poco en relación al proceso que estamos haciendo las mujeres social, ¿no? De un poco de buscar la igualdad y de buscar la igualdad en laboral y social. Y bueno, que ahí estamos todas. Y esto es todo.